Gloria a Dios. Mientras salen los niños, les invito a buscar en sus Biblias Nuevo Testamento, Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos a estar leyendo. Si usted lo encuentra, por favor, levántese si puede. Vamos a estar leyendo allí en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Lo tenemos? Gloria al Señor. En este primer turno, y vamos a estar leyendo. Romanos 12, del 1 al 2, dice la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, gracias por tu palabra, mi Señor. Oh, mi Señor, nos exponemos en esta mañana fresca a tu palabra, mi Señor, rogando, amado Dios, que tu Espíritu sea hablándonos a cada uno de nosotros, según la necesidad, Señor, que hay en nuestro corazón, Señor, según la expectativa que tienes para cada uno de nosotros, Señor, en el servicio de tu obra, Padre, en los propósitos eternos que has planeado, Señor, para nosotros, Padre. Oh, mi Señor, abre nuestros ojos, nuestros oídos, oh, Señor, nuestras vidas para ti, Señor, en esta mañana, para mirar, Señor, las maravillas de tu ley, para entender lo que dice tu palabra, para asimilar, oh Dios, el consejo que nos das el día de hoy, Padre. Glorifícate, Señor, mientras hablamos de tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu, Señor, llenándonos de tu presencia, Padre. Oh, Señor, anhelamos vivir lo que se vivió, Señor, en el libro de los Hechos, que mientras se daba el discurso, el Espíritu Santo caía sobre los que oían, Señor, tu palabra, y salían llenos, Señor, de tu presencia, Padre. Oh, mi Señor, quita toda ansiedad, toda tristeza, mi Señor, todo desánimo en esta hora, Padre. Reprendemos toda obra infructuosa de las tinieblas, mi Señor. Reprendemos, Espíritu Santo de Dios, toda opresión del enemigo, Señor, que ha venido contra nosotros, Padre, porque estamos acá congregados para adorar y bendecir tu nombre, mi Señor. Oh, llénanos de ti, Señor, de tu palabra. Renueva nuestras fuerzas, Padre. Te lo rogamos en el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Pueden tomar su lugar, amados hermanos. Vamos a meditar un poco en lo que dice allí Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Y para iniciar quisiera hacerles un comentario estadístico. Un comentario estadístico que dice que al día de hoy, según algunas estadísticas, el 75% de los venezolanos sufren estrés. Sorprendente, ¿verdad? El 75%, aproximadamente el 75% de los venezolanos sufren estrés. Es decir, de cada 100, 75, casi una tendencia del 100%. Muchos de los venezolanos se levantan los días lunes con un nudo en el estómago, porque el mayor miedo es enfrentarnos a diario y no saber qué hacer, no saber cómo responder, no saber qué decisiones correctas tomar, no entender lo que nos está ocurriendo, lo que estamos pensando y cómo nos abruma la realidad. Todo eso produce estrés. Pregunto yo a cada uno de los que estamos acá, ¿usted ha sentido estrés? ¿Y usted tiene estrés en este momento? Yo no tengo estrés. Yo tengo 3, 4, 5, 6. Porque hay problemas y situaciones que nos embargan. Sin embargo, el Señor está con nosotros. Su presencia está con nosotros. Su palabra está con nosotros. Y
lo importante y lo interesante ante los problemas que vivimos a diario es tener una provisión para resolverlos. Porque el problema no son los problemas, el problema es resolverlos. Y para eso el Señor nos ha dado inteligencia. Dice la palabra que Él provee de sana sabiduría a los rectos, a los que invocan su nombre. Que Jehová da la sabiduría, da el poder para hacer las riquezas. Por eso es que el día de hoy es relevante ser inteligente ante los problemas. Porque hay problemas que se resuelven con dinero, hay problemas que se resuelven hablando, pero la mayoría de los problemas, más allá del dinero y más allá de hablar, se resuelven teniendo la sabiduría del Señor. Tan importante es la inteligencia que muchísimas personas hablan a diario de este tema. Y muchos pagan y se entrenan para ser más inteligentes. ¿Sabía usted eso? Hay mucha gente pagando y entrenándose para ser más inteligente. Por eso existen las escuelas, los liceos, las universidades, los cursos, los coach, los asesores. ¿Por qué? Porque la inteligencia es uno de los rasgos más valorados en nuestra sociedad, junto con la belleza, junto con la salud. Es decir, la inteligencia es un constructo, es un rasgo importante en la vida de cada ser humano. Porque si usted no tiene inteligencia, entonces se le hace la vida más difícil. Si usted no tiene inteligencia, los problemas se van acumulando y no encuentran la solución correcta. Por eso es que frecuentemente escuchamos hablar sobre la inteligencia, o si alguien es inteligente o no es inteligente. Y la realidad de la inteligencia está llena de muchos matices. A lo largo de las décadas, los estudios han demostrado, por profundos debates y estudios, que hay diversos tipos de inteligencia. Se ha llegado a la conclusión que hay diversos tipos de inteligencia. Por eso vemos que a veces hay jóvenes que no son capaces de aprobar un examen de matemática, pero en cambio son capaces de escribir y ejecutar piezas musicales complejas y bellas. También vemos jóvenes que no son buenos deportistas, pero son expertos en idiomas o genios en la programación tecnológica y de computadores. Así que hay diferentes expresiones de la inteligencia y gran parte de este debate ha llevado a la conclusión que la inteligencia no es unitaria, sino que hay diversos tipos. Esto lo desarrolló un gran estudioso, Howard Gardner, y habló de las inteligencias múltiples. Es decir, una teoría en donde se puede ver que hay inteligencia lingüística para hablar, inteligencia espacial, dinámica, inteligencia musical para ejecutar y replicar patrones complejos, inteligencia corporal, sinestésica para practicar deportes, inteligencia interpersonal para tratar con otras personas, inteligencia emocional para sentir lo que sienten los demás y para también entender lo que yo estoy sintiendo. Hay inteligencia naturalista para comprender el entorno y la belleza que nos rodea de la creación de Dios. Pero también existe la inteligencia colaborativa de trabajar en grupo y de desempeñarnos eficazmente ayudándonos los unos a los otros. Ese también es un tipo de inteligencia. Pero hoy quiero hablarles de una inteligencia muy específica, que es la inteligencia intrapersonal o la inteligencia existencial, o como la están mencionando muchos el día de hoy en las redes sociales, está muy de moda, la metacognición. ¿Han escuchado esa frase? Si no la han escuchado, la vamos a explicar el día de hoy. La metacognición es la hermenéutica del pensamiento, es decir, la capacidad de yo reflexionar
y tomar conciencia de lo que me está pasando, lo que está pasando por mi mente. Es decir, pensar sobre mis pensamientos, pensar sobre lo que yo siento, pensar sobre mis emociones cuando las estoy viviendo, para tomar decisiones apropiadas y correctas. Esto es un descubrimiento que se le da como promoción a John Hurley, que vivió desde 1928 hasta el año pasado, hasta el 2025, y fue un promotor, un científico estadounidense que se consideró como el pionero de este pensamiento. Pero cuando vemos la palabra de Dios, ya Dios había hecho provisión para nosotros al respecto. Ya el Señor nos había dejado un manual y una forma de ser más inteligentes. ¿Cuántos quieren ser más inteligentes? Hay que buscar al Señor, porque el Señor es el que provee la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Alguno está falto de sabiduría? Dice Santiago. Pídala a Dios, quien la da abundantemente y sin reproche. Este tipo de inteligencia nos permite planificar, supervisar, evaluar y resolver los problemas que están en nosotros y que quizás no se los contamos a nadie. Nos ayuda a resolver las emociones que están en nosotros y que quizás no afloran delante de cualquier otra persona. Nos ayuda a poder crecer y superar problemas que quizás antes de conocer al Señor eran imposibles de superar y de vencer, pero que ahora con la presencia del Señor sí es posible. La palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O en otros términos, también el apóstol dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Han leído ustedes eso? Dice: mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Quiere decir esto, que en el momento que usted llega al Señor, ahora usted deja de ser una simple criatura de Dios, sino que ahora es hijo de Dios y tiene la mente de Cristo. Ahora es un ser espiritual que ha reconectado esa comunión que se había perdido por el pecado, y que ahora el Espíritu de Dios está sobre usted y le guía, le guarda, lo dirige, lo llena, lo encamina, lo direcciona y lo acompaña. Dígame, porque eso no lo tiene todo el mundo. Eso lo tienen aquellos que han entregado su corazón al Señor. Por eso es que la palabra dice que el corazón, la alegría, la salvación hermosea el rostro. Sin Cristo usted era feo, pero ahora con Cristo su rostro es hermoso. Dígame, dígale a su vecino: eres hermoso, porque la presencia del Señor está en ti, la gracia del Señor está en ti, el gozo del Señor está en ti, el Espíritu Santo de Dios está en ti. Por eso es que la palabra dice que la salvación hermosea el rostro. Ahora, en este tipo de inteligencia, en la metacognición, es un trato de Dios con nosotros en lo más profundo de nuestro ser. Es una renovación para desaprender lo viejo y empezar a vivir y aprender y caminar conforme a lo que dice el Señor. En Venezuela hay un dicho que dice: loro viejo no aprende a hablar. ¿Cuántos han escuchado ese dicho? Pero en el Señor los loros viejos sí aprenden a hablar. En el Señor los árboles viejos reverdecen y fructifican. En el Señor no hay esterilidad. En el Señor hay victoria. En el Señor hay inteligencia. En el Señor hay llenura del Espíritu.
Así que esta inteligencia permite que usted pueda conocer con la ayuda del Espíritu Santo cómo están funcionando su mente, cómo están funcionando sus emociones, cómo son las exigencias de las tareas que están alrededor de usted. Y entonces usted, con la ayuda del Señor y con la palabra de Dios y con la compañía del Espíritu Santo, puede direccionar su vida y cambiar la realidad para que esa realidad sea vivida conforme a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces nuestras vidas están ahora reguladas por una inteligencia superior. ¿Pero cuál es esa inteligencia superior? La presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. El Señor es el Espíritu, y el que está en el Señor, un espíritu, es con Él. Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Eso nos da beneficios, mejora nuestro aprendizaje, nos ayuda a obtener mejores resultados, nos da mayor autonomía porque nos permite aprender de la mano de Dios, con la compañía de Dios, regula nuestras emociones. Ya no reina la carne, dígame, ya no reina la carne, ahora reina el Espíritu Santo de Dios. La carne se opone, pero el Espíritu Santo nos ayuda a buscar a Dios. Esta es la hermenéutica de la inteligencia, de la metacognición o la renovación espiritual. Allí en Romanos 12:2, donde leímos, dice que no nos conformemos al siglo presente, sino que seamos renovados por medio de nuestra mente. La palabra allí es metanoia, es decir, un cambio profundo de pensamiento. Es decir, aprender a interpretar la vida de una manera diferente. Porque los que están en Cristo ven la vida ahora de una manera diferente. Ahora tenemos un propósito más elevado, ahora tenemos una dirección más segura, más certera. Por eso es que el apóstol dice, poned la mira en las cosas ¿de dónde? Del cielo, ¿verdad? Poned la mira en las cosas del cielo. Ahora nuestra brújula no es horizontal, es vertical, apunta hacia el cielo y hacia el Señor. Esto nos permite entonces tener la posibilidad de afrontar lo que venga, no importa cuál sea esa cosa que venga. Nos permite interpretar la realidad que vivimos, pero ahora a la realidad espiritual que está escrita en la palabra del Señor. Y ahora podemos evaluar nuestras vidas conforme a la dirección que el Señor quiere. Porque mis emociones, mis pensamientos, mi intelecto se adaptan o se enfocan o se alinean con lo que Dios quiere hacer conmigo. Esto permite que usted aprenda y crezca en el Señor. Por eso es que cuando usted está en el Señor y el tiempo va pasando, sus oraciones no pueden ser iguales. Su lectura de la palabra no puede ser igual. Su manera de hablar y de actuar no puede ser igual. Tiene que ir creciendo, mejorando, tiene que ir conquistando cada día, tiene que ir progresando, hasta que Cristo sea formado en usted. Por eso es que el apóstol Pablo decía, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Por eso es que la iglesia tiene departamentos de trabajo. Por eso es que la iglesia tiene dependencia. Por eso es que la iglesia tiene canales que proveen al pueblo para que usted crezca en el Señor. Para que usted sepa lo que es la doctrina, para que usted sepa lo que es la oración, para que usted sepa lo que es la intercesión, para que usted aprenda a trabajar con los niños y ayudar a los niños a crecer en la fe, para que ustedes aprendan lo que es el liderazgo, para que usted aprenda a predicar, para que usted crezca en el Señor y en el ministerio.
Eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Y esto es un duro trabajo diario que Dios hace con nosotros. Dios nos está esculpiendo, hermano. Dios nos está formando. Dios nos está modelando. Así como dice Jeremías 18, la casa del alfarero. El Señor le dijo al profeta, que le dijo, ve a la casa del alfarero, para usar esa analogía de ese vaso de barro que se estaba formando y se había dañado. Pero el Señor lo hizo de nuevo. El Señor te está haciendo de nuevo. El Señor te está renovando. Lo que pasó ya pasó. Tienes que mirar hacia adelante y crecer en el Señor. Esta forma entonces de vivir permite que tu vida, tu carácter, como dicen los psicólogos, tu ethos, pueda vivir de manera diferente. Vivir acorde con lo que dice la palabra del Señor. Por eso es que la palabra del Señor es ese logos, es esa escritura que nos direcciona para no hacer lo que nosotros queremos, sino hacer lo que agrada a Dios. Por eso es que la palabra es un espejo que cuando miramos a la palabra, cuando leemos la palabra, nos vemos reflejados. Nuestras vidas están descubiertas, están desnudas ante la presencia de Dios. Por eso es que el Señor nos persuade para que nuestras emociones y nuestro corazón y nuestro deseo estén en su obra. Por eso es que el Señor ha puesto su Espíritu en cada uno de nosotros que le hemos recibido. Y este relanzamiento, porque realmente yo lo considero algo que no es innovador, sino que es un relanzamiento, esto de la metacognición. Este relanzamiento que está ahorita en boga en muchas redes sociales, ya el Señor lo había dicho, hermano. Ya era bíblico. Por eso es que el tema lo titulé Metacognición, tendencia de moda o un principio bíblico. ¿Qué creen ustedes que es? ¿Una tendencia de moda o un principio bíblico? Es un principio bíblico. Es un principio bíblico porque cuando Dios trataba con los personajes, con los grandes personajes de la Biblia, Dios los acompañaba y los forjaba y los formaba para que ellos alcanzaran a lograr las grandes cosas que tenía el Señor pensado con ellos. Por eso es que por lo menos nosotros vemos la vida de David. Hay muchos ejemplos, pero quedémonos solamente con la vida de David. Nosotros vemos a David hace unos 3.600 años casi atrás, 3.000 y tantos años atrás, haciendo metacognición o renovando su pensamiento conforme a lo que Dios quería y esperaba de él. Si leemos el Salmo 42, versículo 11, veamos lo que dice el Salmo 42, versículo 11. Dice la Escritura, hablando David, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Y después David se responde a sí mismo. ¿Qué está haciendo? Está haciendo una reflexión cognitiva, está haciendo una metacognición, está haciendo una introspección de lo que le estaba ocurriendo y que era una realidad innegable. ¿Cómo estaba su alma? Abatida. ¿Cómo estaba su alma? Triste. ¿Cómo estaba su carne? Adolorida, hambrienta, cansada, quizás hasta sucia, en el sentido de que no tenía un lugar fijo, una casa estable para bañarse, para vestirse, sino que andaba en el desierto, andaba huyendo por las cuevas, andaba en la soledad, en el frío, andaba en el hambre. Pero David se responde a sí mismo y dice: espera en Dios. ¿Qué dijo David? ¿Qué te está diciendo el Señor en esta mañana? Espera en Dios. Esa tormenta no es eterna, ese problema no va a ser eterno. Dios lo tiene en sus manos. Espera en Dios, decía David, porque aún he
de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Y se acabó el problema de David? No, fue un problema constante, durante aproximadamente 20 años continuos. David estuvo en esta situación, pero el Señor estaba formando a alguien que iba a hacer grandes cosas. El Señor estaba formando al nuevo rey de Israel. Ahora veamos en la vida de David el Salmo 77:10. Salmo 77:10, una situación también de David, pero en otro salmo. Dice la escritura, 77, vamos a leerlo desde el 1. Dice, con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba mis manos de noche sin descanso. Y vuelve otra vez a decir lo que le estaba pasando internamente. Dice, mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Y entonces allí empieza él a reflexionar y dice, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría y se preguntó a sí mismo, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Y después de reflexionar, se respondió nuevamente él y dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, yo haré memoria de sus maravillas antiguas. Meditaré en todas sus obras y hablaré de sus hechos. En medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de tantas cosas contrarias que él vivió, él podía tener esa reflexión, esa meditación profunda delante del Señor. Porque saben que el mundo ofrece y vende otro tipo de meditación. A veces la meditación bíblica ha sido olvidada, la meditación bíblica. ¿Por qué? Porque en el mundo hay una distorsión. A la persona promedio usted le dice ahorita meditar y dice, meditar. No, eso me suena a mí como medio raro. Eso no me parece muy bíblico, muy espiritual. Pero resulta que no. La meditación que están vendiendo ahorita sí es distorsionada. Pero la meditación que dejó el Señor para nosotros es un principio bíblico. La meditación del mundo, ¿qué dice? La meditación según el mundo es una práctica mental, milenaria. Pero la meditación del mundo, fíjense cómo funciona. En la meditación del mundo tú entrenas tu mente, pero para vaciarla. ¿Qué dice la meditación del mundo? Que tú entrenas tu mente para vaciarla. Porque ¿qué hablábamos al comienzo? Empezamos hablando ¿de qué? Del estrés. Entonces cuando la gente está estresada, busca una válvula de escape para desestresarse. Entonces, ¿qué dice el mundo? Bueno, si tú meditas en el yoga o haces meditación trascendental o haces no sé qué otra cosa, qué otra locura, meditación astral, un viaje astral, una cosa de esa, ¿sí? El estado alfa, el estado beta, el estado tita, el estado gamma de la mente.
Entonces, ese estrés que tú tienes lo vas a sacar y tu mente va a quedar en blanco y vas a tener paz. Esa es la meditación o la metacognición que promociona ¿quién? El mundo. Vaciar la mente, quitarse el estrés, descargarla y entonces, teniendo la mente vacía y descargada, vas a lograr la calma. Esa es la promoción que hace el mundo. Vas a lograr la calma, vas a reducir el estrés y vas a poder estar tranquilo. Pero la meditación bíblica es completamente opuesta. La meditación bíblica es llenar la mente con la palabra de Dios. Prestar atención a lo que dice la Escritura, repetir la Escritura, poner la fe en lo que dice la Escritura, a pesar de lo que estemos viviendo. Es decir, que nuestra realidad espiritual nos proteja de la realidad física que estamos viviendo. Por eso es que para el mundo es difícil entender o es paradójico entender lo que dice la palabra. Para el mundo, cuando alguien está débil, ¿cómo está? Débil. Pero para nosotros, ¿qué dice la Escritura? Diga el débil, diga el débil, diga el débil, fuerte soy. Porque cuando soy débil, el poder del Señor se perfecciona en mi debilidad. Esto quiere decir que nuestra calma, nuestra tranquilidad, nuestra seguridad mental, nuestra provisión, nuestra cobertura viene del Señor. La meditación del mundo dice, tú te pones solito y haces estas posiciones, si es yoga, o repites estas palabras, si es un mantra, o haces esto y eso te va a ayudar. Pero tú tienes que estar solo. Ese es el principio del mundo. Tú, que nadie te moleste, que nadie te interrumpa, no estés acompañado, estés solo. Pero la meditación del Señor dice que es una conversación profunda. Meditar es conversar profundamente con alguien. Y en la palabra del Señor la meditación es conversar profundamente, con sinceridad, desnudos, con la mayor confianza con el Espíritu Santo de Dios. Y de esa manera el Espíritu Santo nos escucha. Y de esa manera el Espíritu Santo nos consuela, nos conforta, renueva nuestra fuerza, nos reviste de poder, intercede por nosotros con gemidos indecibles ante Dios el Padre y nos fortalece. Y entonces viene una fuerza del cielo para seguir adelante. Aleluya. ¿Cómo estaba el profeta Elías en la cueva? Desmoralizado, atemorizado, sin deseos de seguir viviendo, tenía depresión. Un profeta en depresión era Elías en la cueva. Pero ¿qué ocurrió? Vino la presencia del Señor y empezó a tratar el Señor con Elías. Y no fue con grandes cosas, no fue con un terremoto, no fue con un incendio, no fue con un viento recio, fue un silbo apacible. Y cuando él sintió ese silbo apacible, sabía que era el Señor que estaba allí. Así que usted tiene que buscar al Señor. Cuando usted tenga una situación difícil, arrodíllese. Cuando usted tenga una situación difícil, hable con el Señor. No importa donde usted esté, si está en la calle, si está en la casa, si va en el autobús, si está en el trabajo, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, vestido, bañándose. No importa cómo usted esté, manténgase en comunión con el Señor. Y eso lo va a fortalecer. Eso va a permitir que usted fructifique. ¿Qué dice el Salmo número 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Por qué eres bienaventurado? Porque en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día
y de noche. Y el meditar de día y de noche en la presencia del Señor trae un resultado. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Meditar es una acción espiritual que tenemos que rescatar en nuestra vida devocional, hermanos. Meditar es tan importante como ayunar, meditar es tan importante como vigilar, meditar es tan importante como leer la Biblia. Meditar es importante porque usted está con Dios y Dios le habla. No hay mejor consejo que del Señor, hermano. No hay mejor instrucción que la que el Señor nos da en su palabra. No hay mejor consuelo que la compañía del Espíritu Santo. El abrazo que nos da el Espíritu Santo no lo puede dar ninguna otra persona, hermano. Solamente el Espíritu Santo. Yo no sé cómo está su vida el día de hoy. Si usted está en estrés, o en 4, o en 5, o en 6, no sé. No sé si usted está abrumado, si usted está cansado, si usted quizás hasta haya renegado, a veces hasta uno reniega, ¿verdad? Uno dice, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? Arreglo el carro y se daña la moto. Arreglo la moto y se me daña la lavadora. Arreglo la lavadora y me da un dolor por aquí. Me hago un tratamiento para el dolor por aquí y me sale otra cosa. Pero no importa lo que venga, hermano, lo importante y lo emocionante es que Dios te está acompañando. Es que el Espíritu Santo está contigo, hermano. Que sea dulce tu meditación en el Señor. La meditación bíblica no es negar la realidad. La realidad es la realidad. Cuando leíamos a David, ¿qué estaba diciendo David? La realidad. ¿Cómo se sentía? ¿Cómo estaba viviendo? La realidad. Pero la meditación bíblica, leyendo la palabra y escuchando la voz del Espíritu Santo, nos permite estar por encima de la realidad. Qué interesante, ¿verdad? Por eso es que el Señor dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso es que nosotros vemos algo tan impresionante como Esteban siendo apedreado. Y Esteban siendo apedreado, ¿qué decía? Perdónalo, Señor. Veo al Señor sentado a la diestra del Padre. Por eso es que vemos a los grandes personajes de la Biblia, a los mártires de la Biblia, en medio de situaciones mortales, en medio de situaciones humanas insoportables, insufribles, los vemos venciendo en el Señor. Los vemos dando buen testimonio. Los vemos manteniendo la fe. Los vemos cumpliendo el propósito que Dios tenía para con ellos. ¿Tiene propósitos el Señor con nosotros, hermano? ¿Tiene el Señor propósitos con usted? ¿Tiene o no tiene? Si no tuviera el Señor propósitos con usted, usted no estaría aquí en esta mañana. Ya estaría muerto. Pero por el propósito y la misericordia que el Señor tiene con usted y por lo que el Señor quiere hacer con usted, usted todavía está respirando. Por esa razón está usted con vida. Así que debemos seguir adelante, tenemos que buscar al Señor, tenemos que meditar en el Señor, tenemos que leer su palabra. Es una orden, hermanos. Meditar es una orden. Usted lee el Salmo 119, que es el más largo de la Biblia, y en cada uno de esos 7 versículos, porque está compuesto por estrofas de 7, todos los versículos hacen referencia a la palabra de Dios y a la meditación en la palabra del Señor. Cada uno de esos versículos apelan
a lo que Dios había dicho y a la esperanza que el creyente tenía en lo que Dios había dicho. Por eso es que el Salmo 119 dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Tu dicho me ha vivificado. Así que si usted se siente seco, si usted se siente débil, si usted se siente abrumado, no hay problema, hermano. Eso es humano, eso es de mortales. La solución es llenarnos del Señor. La solución es buscar al Señor para ser más sabios, más inteligentes. Por eso es que el salmista decía: en cuanto a mí, acercarme a Dios es el bien. ¿Qué decía el salmista? En cuanto a mí, acercarme a Dios es el bien. Por eso es que Daniel tuvo sabiduría. ¿Por qué nadie tuvo la sabiduría que tenía Daniel? ¿No se ha preguntado eso? Porque los babilonios no tenían lo que tenía Daniel. Y lo reconocieron. Dijeron, o sea, no hay en el reino otro sabio, otro agorero, otro sortílego, otro mago que tenga la sabiduría y el espíritu que está en ti, Daniel. ¿Por qué José tuvo la sabiduría y Dios hizo lo que hizo con él? Porque no había otra persona que tuviera el espíritu de Dios y que pudiera interpretar los sueños de Faraón. Y llamaron a José. ¿Alguien se acordó de José? ¿Se acordó quién? El copero. Y le dijo: mira, cuando yo estaba preso, rey, tú me metiste preso porque yo me porté mal. Y estando allá en la cárcel, junto con el panadero, allá había un hebreo que nosotros, el panadero y yo, tuvimos unos sueños, se lo contamos y él nos dio la interpretación. A mí me dijo que me iban a restaurar en mi puesto y aquí estoy. Y al panadero le dijo que le iban a decapitar y tú lo decapitaste, rey. Tráigame a ese. Tráigame a ese que tiene un espíritu diferente. Tráigame a ese que tiene una unción distinta. No hay nadie en Egipto que tenga lo que ese hombre tiene. Báñenlo, vístanlo, póngale ropa allí, afeítenlo y tráigamelo. Y José escuchó el sueño. Y luego de escuchar el sueño le dijo: Faraón, Dios te está advirtiendo. Te lo dio 2 veces el sueño, con las vacas y con las espigas. Lo que Dios va a hacer es firme. Provéase, Faraón, de un hombre sabio, prudente, que construya graneros, que quinte la producción de Egipto durante los 7 años de abundancia, para que cuando vengan los 7 años de escasez, el pueblo no muera. ¿Y qué dijo Faraón? Tú mismo eres. No hay otra persona que tenga el espíritu que tú tienes. Tú ahora te vas a llamar Sanat Pagnea, Salvador del mundo. Le cambió el nombre. Él se llamaba ¿cómo? José, su nombre hebreo. Pero le puso ¿cómo? Sanat Pagnea, que significa Salvador del mundo. Termino aquí, hermano, porque si no sigo hablando. ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Joel. Pero por encima de mi nombre hay otro nombre. Yo no soy nada más Joel Díaz. Yo soy iglesia. Usted no es nada más Griselda, usted no es nada más Aníbal, usted no es nada más Nancy, usted no es nada más Georgina. Usted es iglesia. Y la salvación de la humanidad no la damos nosotros, la da el Espíritu Santo. Pero el mensaje de salvación sí debe estar siempre en nuestras bocas, debe estar siempre en nuestros dedos, debe estar siempre en nuestros estados de WhatsApp, debe estar siempre en nuestras redes sociales, debe estar siempre donde esté la iglesia. Tiene que haber luz, tiene que haber sal, tiene que haber una palabra sazonada, tiene que haber una palabra de confort, una palabra de consuelo, una palabra que dé vida a lo que está muerto, hermanos. Pero para eso, el primero que tiene que estar vivificado es usted. El primero que tiene que estar lleno de Dios es usted.
El primero que tiene que meditar en lo que la palabra de Dios dice es usted. El primero que tiene que estar fortalecido es usted, iglesia, soy yo. Amén. ¿Cuántos han tenido esa experiencia de meditar en el Señor? ¿Cuántos se toman un tiempo en despertarse quizás en la madrugada y pensar en su Señor? Si usted lo ha hecho, lo felicito. Y si usted no lo ha hecho, empiécelo a hacer hoy mismo. Les invito a orar. ¿Quieren acompañarme a orar? Meditamos un momento en la presencia del Señor. Le pedimos al Señor que nos hable. La meditación del Señor no es vaciar nuestras mentes. No, es llenarla de su palabra y de su presencia. Si usted quiere pasar, vamos a tener una oración final. Si usted quiere pasar, pase rápido.